Psicoflix, episodio 299. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 299, en el que vamos a hablar del modelo DNAV, que es aplicado a adolescentes. Y antes os quería recordar pues, que en psicoflix.com os podéis registrar y acceder a la newsletter gratuita, donde pues, muy pronto avisaremos pues, de novedades que vayan surgiendo en el proyecto. Y bueno, como no, hoy estoy muy contento de compartir este día con Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va tu lunes? Hola, Ye. Bueno, va siendo un lunes amable, ¿no? Como decíamos antes de empezar a grabar. O sea que bien, agradecido por esa parte. Y por lo demás, bueno, ya bajando un poco el ritmo, el verano va acechando, o sea que nos escucharéis menos poco a poco hasta que desaparezcamos una temporadita en agosto y luego volvamos con fuerza ya para septiembre, aunque tenemos ganas de parar también para cultivarnos nosotros y cultivar Psicoflix, que hay algunas ideas que se tienen que ir cocinando. Y bueno, tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que, por cierto, yo, bueno, pues sí, había escuchado algo, pero nunca había profundizado en esto hasta hoy, ¿no? Preparándome bien todo. Así que cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues estamos muy felices de tener hoy por aquí a Gabriel Genís. Él es doctor en psicología, psicólogo clínico y sexólogo, magíster en psicología clínica infanto-juvenil, forma parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas CONICET, donde investiga procesos de regulación emocional desde un enfoque conductual contextual. Es además director de TCM Cognitiva, un centro dedicado a la formación, supervisión y desarrollo profesionales de terapeutas, y compagina su actividad clínica con la docencia universitaria, la supervisión clínica y la divulgación científica. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jay, Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer enorme estar acá. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, Gabriel, yo suelo preguntar un poco por la vida de los invitados e invitadas que vienen por aquí y no vas a ser tú menos, así que te voy a preguntar cómo es una semana habitual en tu vida. Bastante cargada, para ser honesto, y suelo repartir como mi semana principalmente en lo clínico. Fuertemente le dedico tiempo a la atención de pacientes y después también en las cuestiones organizativas del centro al cual dirijo. Doy clases en la universidad, así que también que eso es una de las actividades que más disfruto, el poder estar en contacto con estudiantes que están ahí formándose y que en nuestro país, no sé si sabrán, pero hay una predominancia muy fuerte de modelos psicoanalíticos. Algo hemos escuchado, sí. Entonces, la verdad que estar ahí y plantando esas semillitas de la psicoterapia, yo dicto psicoterapias en la universidad, entonces empezar a enseñarles a ellos y compartir con ellos que existen otros modelos y sobre todo modelos basados en evidencia, la verdad es que es algo que me motiva muchísimo, así que lo disfruto realmente eso. Sí. Bueno, y después también ser padre. Claro. Que no es poca cosa. Sí, ser padre no es poca cosa, ¿no? No, para nada. Pues muchas gracias por estar aquí, por plantar esas semillas también aquí en el programa. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y Gabriel, siempre nos interesa mucho cómo llegáis a contactar con los modelos de terapia, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo llegas a contactar tú con este modelo enfocado, ¿no? Hacia la adolescencia desde ACT? Bueno, yo no fui la excepción y yo me formé en una universidad muy psicoanalítica, de hecho lacaniana en la universidad y la verdad es que desde principios de la universidad era claramente el psicoanálisis era algo que no había lugar, que no era algo que me interesara, no me gustaba, no lo disfrutaba. Pero ahí llegando justamente me pasó lo mismo por ahí que le puede pasar a mis alumnos, que llegando a la materia de psicoterapias me encontré con un oasis en la universidad que fue tener a Héctor Fernández Álvarez como profesor. Y verdaderamente descubrir los modelos cognitivos de su mano fue como
Creo que una de las cosas fue, es y probablemente será, siempre le digo, mi gran maestro. Una persona que admiro enormemente y siempre está presente en mis clases. Y de la mano de él empecé a descubrir los modelos integrativos en psicoterapia y allí fue navegando un poco por el mundo cognitivo integrativo. Y hace unos 11, 12 años, también medio de casualidad, conocí a Manuela O'Connell, y allí empecé a adentrarme en el mundo de ACT. Y la clínica infanto-juvenil siempre fue lo mío, digamos. Siempre fue lo que me interesó, a lo que fui profundizando. Entonces, desde ya que cada vez que aprendía un modelo o trataba de estudiar un modelo, era ver, bueno, de qué manera se puede adaptar esto al trabajo con niños o con adolescentes. Porque la verdad es que si no basta con meternos en Google Académico una tarde, buscar cualquier variable que quieras buscar y vas a encontrarte que en adultos podés tener miles de papers publicados y de repente vas a la clínica infanto-juvenil y te encontrás con ni una cuarta parte de esa variable investigada. Entonces, un poco mi afán siempre ha sido ese, es cómo puedo aportar a ese mundo que de alguna manera está un poco descuidado, y ni hablar que la adolescencia. Yo suelo decir que la psicoterapia está en deuda con la adolescencia. Es un área en la que prácticamente siempre quedó desolada y no se ha investigado, no se ha desarrollado mucho. Y bueno, así fue como llegué al DNA. De hecho, eso justo es lo que te iba a preguntar. Bueno, yo lo primero que escuché para adolescentes era un libro que había ACT para adolescentes. Lo estaba mirando ahora a ver si recordaba el nombre de la autora. No sé si era este justo el que leí, Tamara D. Black. No sé si es ese el que tú conoces, Ye. Bueno, ese me lo leí hace muchísimos años porque ahí fue donde yo tuve experiencias clínicas al principio con adolescentes y justo me estaba formando en ACT, o sea que hacía falta, ¿no? Vale, la primera pregunta es merecida. Cuando uno se da cuenta de que es ACT y no ACT, se siente tonto. Así que la primera pregunta, Gabriel, es ¿cómo se pronuncia esto adecuadamente? A ver, la traducción al español es DNAB. Vale, aquí no hay... ¿Por qué? Porque viene del acrónimo y juega un poco, si lo pensamos en inglés, con el DNA, con el ADN. Uh-huh. Entonces, Louise Hayes, cuando empieza, hay algunos videos más psicoeducativos, si se quiere, acerca del modelo, en donde justamente empieza explicando esta idea, los videos de, bueno, no es tu ADN, pero son elementos que forman parte de vos y constantemente está haciendo este paralelo. Y a partir de ahí se crean lo que ellos llaman las clases funcionales. Cada letra es el resumen de una clase funcional. Qué guay. Una cosa que admiro mucho de ti en redes es tu forma de divulgar. Tienes mucha facilidad para comunicar. Lo veía también en la clase que tenemos en la suscripción, ¿no? Mucha facilidad para transmitir los conocimientos. ¿Cómo ha sido para ti adaptar el lenguaje de ACT, que puede llegar a ser muy técnico, incluso para los propios adultos, ¿no? A un lenguaje que llegue a niños y adolescentes? Totalmente. Yo incluso, bueno, muchas gracias por ese cumplido, Jay. Para mí créeme que es muy, muy importante y trabajo mucho en eso, en cómo poder adaptar conceptos tan complejos que puedan ser accesibles a todo el mundo. Hay algo que a mí, incluso como estudiante, no me gustaba, es esto de el profesor que se para y empieza a ver cuán difícil puedo hablar. Cuanto más difícil, parece ser que soy más importante. Y eso a mí es algo que yo siempre detesté, honestamente. Entonces, los conceptos claros y simples, porque la persona que está ahí pagando una formación es para entender y para poder aplicarlo. Entonces, no quiere que le hablen en difícil, no le interesa eso. Para eso están los congresos, en todo caso. Y en ese sentido, siempre fue como un poco mi intención. Y creo que el trabajo en la clínica con niños fue moldeando un poco mi forma de hablar también y de llevarme, ¿no? Y entonces como que le dedico mucho tiempo a tratar de adaptar. Y me parece que DNA, a mí me gusta siempre que doy clases sobre el modelo, es explicarle a los alumnos que en general, por eso hacía referencia a lo de la psicoterapia con adolescentes. En general, si nosotros miramos la historia de la psicoterapia, generalmente se desarrolló para población adulta y después adaptó el modelo
a niños y adolescentes. Entonces, quienes trabajamos con esta población solemos trabajar con adaptaciones de. Hay muy poquitos modelos o protocolos que son específicos para o que se desarrollan exclusivamente para esta población. Y en ese sentido, lo interesante dentro de las terapias contextuales es que el modelo de NAB se generó específicamente para trabajar con adolescentes y con jóvenes. Y posteriormente se adaptó a la población adulta. Hizo un camino inverso que yo por lo menos que tenga conciencia no conozco. Y eso me encantó, porque todas las explicaciones, todos los ejercicios, todo está pensado de una manera que sea muy amena para el paciente. Uh-huh. Y bueno, pues entonces la siguiente pregunta te la voy a hacer para contextualizar el inicio, aunque por suerte tenemos tiempo. Pero si no lo tuvieras, si no tuvieras nada de tiempo, ¿cómo responderías a la siguiente pregunta? ¿Qué aporta diferente el modelo a ACT? Yo creo que, bueno, primero esto que estaba diciendo, que es pensar un modelo específicamente y diseñado desde sus inicios para esta población. Por otro lado, también, si bien tiene como base teórica digamos, aspectos complejos, como puede ser RFT, como puede ser la psicología evolutiva, como puede ser el contextualismo funcional, los principios del condicionamiento operante, etc. Pero la forma en la cual se decodifica y llega al consultante e incluso al terapeuta es de una manera mucho más simple y ya como procesada, digerida, por decirlo. Entonces lo que aporta es esto, es que el terapeuta novel, el terapeuta que está, digamos, introduciéndose en los modelos contextuales, que a veces puede ser muy abrumador, porque en general solemos formarnos en modelos mecanicistas y dar el salto al contextualismo es verdaderamente complejo. Digamos, eso es algo que tenemos que decir, ¿no? Y en nuestras primeras sesiones, nuestros primeros momentos cuando estamos atendiendo pacientes, no tenemos muy claro qué estamos haciendo, no tenemos muy claro la filosofía de ciencia que está detrás de la intervención que estoy haciendo. Creo que estoy haciendo difusión, pero en realidad estoy haciendo diálogo socrático tal vez, y estoy tratando de cambiar cogniciones o de distorsiones, y entonces no termino de entender muy bien, y eso me frustra, eso me angustia, porque no estoy ni acá ni allá, y el modelo de NAB me parece que para el terapeuta novel es una aproximación mucho más ligera que de repente saltar a conceptos mucho más tal vez complejos o abstractos. Muy bien. Además, el modelo resume, ¿no?, esas 4 clases funcionales de las que mencionabas antes, y me gustaría que nos pudiéramos detener, ¿no?, hablar de ellas. Cuéntanos. Obviamente. Bueno, en principio, si pudiéramos tener una representación gráfica, entendemos que el modelo de NAB es una rueda, ¿sí? Y que tiene, como bien decías, 4 clases funcionales, así lo describen los autores, que es el descubridor, el observador, el consejero y el área de valores y vitalidad. Y todo esto se engloba dentro de lo que es el análisis del self, ¿sí? De la mirada propia sería la traducción, para posteriormente, una vez que hemos trabajado sobre el self, poder ver cómo el DNAB también aparece y existe en un otro que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Y reconocer esas clases funcionales en un otro. Entonces siempre empezamos trabajando con las clases funcionales o con los personajes, para llevarlo a un lenguaje más simple, de nosotros mismos, ¿sí? No hay, como al igual que en ACT, no hay un punto de entrada específico. No es que tengo que empezar trabajando por una clase funcional para después pasar por otra, sino que en una misma sesión puedo trabajar tal vez las 4 incluso, ¿sí? No es frecuente, pero puede llegar a pasar. Y es el terapeuta, en función de la conceptualización de casos, cómo decide la estrategia por la cual va a empezar a abordar el tratamiento. Tenemos el área de valores y vitalidad, que es el corazón del modelo, ¿sí? En donde vamos a trabajar por clarificar valores en nuestro consultante y construir valores, ¿sí? Porque no nos olvidemos que estamos hablando de adolescentes y de jóvenes, ¿sí? En palabras de Lisa Coyne, hay protovalores todavía, ¿sí? Y estamos construyendo valores, y de allí nos vamos a apoyar con el descubridor, que es un área en la cual
alentamos a los consultantes a que puedan tomar riesgos, a que puedan aprender nuevos comportamientos, a que puedan testear esos comportamientos y chequear si esos comportamientos son acordes o no, son útiles o no respecto de valores. A su vez también en el área del descubridor tenemos un desafío muy importante, pues no nos olvidemos, estamos trabajando con menores y que cuando trabajamos con niños o con adolescentes, yo suelo decirles a mis alumnos que no tenemos que olvidar que nosotros somos terapeutas de familia, que tenemos una especialidad en clínica con niños y adolescentes. Y esta mirada del mundo, esta mirada de la clínica, nos hace entender que sí o sí vamos a tener que trabajar con la familia. No hay forma de encarar un tratamiento con un niño o adolescente en donde no esté incluida la familia. Dependiendo de la situación, participarán más, participarán menos. Pero nuestro desafío con el descubridor es ayudar a que el adolescente tome riesgos, ¿sí? Y eso no siempre es sencillo, ubicado en un contexto familiar. Hay familias que pueden obstaculizar el proceso de toma de riesgos, ¿no? Y de descubrir nuevos comportamientos, y hay familias que pueden favorecer esto. Entonces, el trabajo también implica ayudar a que la familia pueda permitir que ese adolescente asuma nuevos riesgos. Y eso es el descubridor. Uh-huh. El observador es esa área en la cual vamos a trabajar, poder notar la propia experiencia, ¿sí? Y están más vinculadas a las funciones de atención plena, en donde podemos, si bien en DNAB no trabajamos prácticas formales de mindfulness, pero constantemente estamos incorporando habilidades de conciencia plena, ¿sí? A poder notar la experiencia interna, la experiencia externa, no juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el consejero es esa metáfora que se construye para hacer frente o para describir la voz interior, ¿sí? Que nosotros les enseñamos a nuestros consultantes, que surge alrededor de los 2 años y que nos acompaña toda la vida, y que no siempre es un enemigo, no tenemos que pensarlo de esa manera, sino que muchas veces está para ayudarnos y básicamente para mantenernos con vida, pero que a veces puede sobredimensionar, a veces puede exagerar un poco, a veces puede querer protegernos de más, y nuestra tarea es poder ayudarlos a que en ciertos casos haya que debilitar a ese consejero un poco, ¿sí? Sirviéndonos de los demás personajes. ¿Cómo suelen recibir a estos personajes, al modelo, a las metáforas, estos adolescentes? Y en general, como la mayoría, diría yo, de nuestros consultantes que llegan por primera vez a un modelo contextual, ¿no? De decir, bueno, pero ¿y qué hago? Uh-huh. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y está bien, entiendo, sí, el consejero, la voz, etc. Reglas. ¿Y cómo tengo que hacer? Decime, dame, ¿qué consejo me das? Eso pasa, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que vamos trabajando con las metáforas y vamos también trabajando con las distintas actividades que proponen cada uno de los personajes, lo van incorporando súper bien. Hay algo que no tenemos que olvidarnos nunca, y que es llevar a la terapia, digamos, que el proceso psicoterapéutico termine siendo ideográfico, en el sentido de prestar mucha atención también a los intereses propios y específicos de ese consultante. Si de repente el paciente es fanático del K-pop, bueno, yo voy a construir las metáforas del DNAB, tal vez no con el consejero, con el observador y con el descubridor, sino que le pondré otros nombres que respondan a alguna banda de K-pop y que me sirvan a mí y que le sean mucho más útil al paciente para recordarlo y para que esté mucho más presente en su vida cotidiana. Digamos, eso incluso es algo que siempre hace mucho hincapié Louis Hay, que es una de las que más difunde el modelo, ¿no? De los creadores. Entonces, en la medida en que vos puedas, como terapeuta, adaptar y permitirte adaptar el modelo respetando sus bases, ¿no? Pero a las necesidades específicas de ese adolescente, a los gustos e intereses, lo suelen tomar súper bien. Estaba pensando, ¿no? Al hilo de esto, que en muchas ocasiones cuando trabajamos con personas más jóvenes, muchas veces cuesta tactar
las experiencias, ¿no? Y muchos pueden entrar con ese no sé, y nosotros como terapeutas entrar ahí, ¿no? Y fomentar quizás que esa persona mire una dirección u otra e imponer, ¿no? Nuestros propios valores, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te cuidas tú de eso a la hora de aplicar el modelo? Bueno, en ese sentido creo que es algo muy frecuente. No nos olvidemos que cerca, y esto no es que lo diga yo porque se me ocurrió, sino porque la investigación así lo demuestra, cerca del 90% de nuestros consultantes adolescentes, ¿no? Cerca del 90% no llegan a consulta por voluntad propia, sino que en general son derivados por otro, por la familia, por la escuela, por un centro, por el director técnico del equipo de fútbol o la entrenadora de vóley o lo que fuese, pero son muy, muy, muy poquitos los adolescentes o los niños que llegan a consulta o que llegan un día a casa y le dicen, mamá, papá, necesito ir a un terapeuta. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera saben qué es un terapeuta, ni siquiera saben qué hacemos y creen que vienen al maestro particular o que vienen a un profesor de algo, o que vienen a un médico, pero no tienen mucha idea. Y es nuestra tarea primero parar y enseñarles. Pero te digo esto, Jay, porque también es cierto que eso viene aparejado a la disponibilidad al cambio, ¿sí? O sea, muchos de nuestros consultantes tienen una baja motivación al cambio, ¿sí? Tienen un malestar subjetivo bajo y muchas veces tienen poca conciencia de la gravedad o no gravedad de la situación que lo trae la consulta. Y todo eso es parte de como los prerequisitos para la psicoterapia. Si eso no se trabaja previamente, es poco probable que el adolescente se abra. Es poco probable que el adolescente quiera compartir de su mundo interno. Y algo que yo les hago mucho hincapié, ya sea a mis supervisados o a los alumnos cuando doy clases, es lo que uno siempre se tiene que cuidar como terapeuta de adolescentes es en no convertirse en un adulto más que le diga lo que tiene que hacer. En el momento que vos como terapeuta, y esto respondiendo un poco a tu pregunta, te transformás en ese adulto que le dice, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y dónde lo hiciste? Y te transformás en un preguntador serial, que es donde solemos caer cuando aparece el no sé. Y ahí ya tenés bastante de perder, digamos, porque ya te transformaste en un adulto más, que como no sé muy bien qué decir ante tantos no sé, y probablemente termine dándote directivas de lo que deberías de hacer, porque como dice Kelly Wilson en su libro de Mindfulness for Two, nos terminamos transformando en resolvedores de problemas, ¿no? En ajustar la pieza al puzzle. Y ahí es donde no. Entonces, ¿qué sugiero yo? Bueno, algo que a mí me sirve mucho y que utilizo mucho son mediadores del espacio de la psicoterapia. Entonces, el adolescente no es al igual que el niño, en donde vos podés sentarte y jugar un juego de mesa. En general, ¿no? O sea, hay adolescentes que sí, obviamente. Pero en general no es que vas a poder jugar con una caja de juegos o con juegos de mesa o cosas por el estilo. No. Pero sí muchas veces, por ahí el adolescente llega a mi consultorio y sale de la escuela y por ahí estuvo 7 horas sin comer nada. Y entonces por ahí preparamos una merienda. Y yo soy el que trae el café con leche y él trae unas galletas o nos turnamos. Y entonces en el preparar empezamos a hablar de la vida y tal vez de lo que sea la sesión y el objetivo terapéutico sea un 3% al principio. Pero todo lo otro, que por ahí puede ser más inespecífico, termina formando lo que, digamos, nos terminamos centrando en el vínculo terapéutico. Y te aseguro que cuando vos te centrás en eso, y tu objetivo es eso al principio, esos no sé, esa dificultad para tactar, se empieza a desvanecer. Sí, al principio tenemos que reforzar el venir a terapia, ¿no? Y el vínculo terapéutico más que incluso cualquier otro objetivo. Y estaba pensando en cuando la terapia puede convertirse en otro contexto invalidador, ¿no? Si el problema más lo tienen los padres, ¿no? Estás viniendo tú a terapia, que estás mal, porque nosotros los hacemos bien, así que más te vale que aprendas cómo hacer bien las cosas tú. ¿Cómo hacemos las cosas aquí, que es tan difícil? Uf, totalmente. Y en ese sentido,
hay algunas cosas de las cuales vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Digamos, tiene que ver con la relación terapéutica, eso. Digamos, en el momento en el que el terapeuta, digamos, cae en la trampa de ubicar al adolescente como el problemático y se transforma de vuelta en un adulto más que le dice el problema sos vos, ahí ya estamos en un problema serio y técnico de la psicoterapia, porque, digamos, arrancamos como, ya de por sí, por default, arrancamos 4 escalones por debajo. Digamos, si hacemos eso, ya estamos 30 por debajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte de nuestro trabajo consiste en, punto número 1, yo siempre le digo a los adolescentes es, vos me tenés que convencer a mí que vos tenés que hacer terapia. Yo no te voy a convencer a vos de que vos tengas que hacer terapia. Vos convénceme a mí de que lo necesitas. Porque si no lo necesitas, no lo necesitas y punto final. Yo no tengo que convencerte de nada. Y eso es un paso, digamos, una vez que está establecido el vínculo terapéutico y que notamos esto, bueno, el trabajo con padres se vuelve fundamental, ¿no? Y desde ese lugar tenemos que eventualmente trabajar, además de tener una muy buena conceptualización de casos, porque eso no nos lo tenemos que olvidar jamás, o sea, sin una buena conceptualización, sin esa hoja de ruta, no podemos hacer nada, pero en todo caso será tratar de empezar a problematizar la situación, ¿no? Y que tanto el consultante como la familia entiendan que lo que están haciendo no les está dando buenos resultados o no están yendo para el camino que ellos consideran importante. Bueno, básicamente lo que solemos trabajar por ahí en lo que se conoce como desesperanza creativa, ¿no? Y tendremos como terapeutas que evaluar con quién tenemos que trabajar ese proceso. Al hilo de esto, ¿no? Me venía una pregunta a la mente respecto al modelo y adaptaciones, por ejemplo, al colectivo LGTB, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno trabaja con adolescentes, pues una demanda frecuente puede ser desde personas que quieren compartir su orientación sexual, ¿no? Con sus padres, o hasta personas que quieren transicionar, ¿no? ¿Cómo es esta adaptación del modelo a la hora de tomar decisiones con respecto a esta situación? Es una excelente pregunta. Y no sé si tenga una excelente respuesta a esa excelente pregunta, pero vamos a hacer todo lo posible. En primer lugar, lo que tenemos que, quienes trabajamos con colectivo LGBTIQ+, tenemos que conocer los principios de la psicoterapia afirmativa gay, ¿sí? Y tener una mira, y en realidad lo que terminamos haciendo es, dentro del modelo, incorporar los principios que nos ofrece la psicoterapia afirmativa gay. Entonces, por ejemplo, en un proceso de coming out, ¿sí? En este proceso de salir del closet y de querer hablar con familia, amigos, digamos, al mundo, ¿sí? Mostrarle mi nueva identidad de género o mi real identidad de género en realidad, o mi orientación sexual y que los demás sepan cuál es mi orientación sexual y demás. Bueno, en principio yo tengo que entender cuáles son los estadios que atraviesa una persona en un proceso de coming out, ¿sí? Y hay teorización al respecto. ¿Y por qué es importante como terapeuta? Bueno, porque como terapeuta hay intervenciones que no debería de hacer jamás, dependiendo del modelo, del estadio en el cual me encuentre, ¿sí? O se encuentra el consultante. Y en ese sentido, digamos, utilizo esa información para saber y adaptarlo o incorporarlo dentro del modelo. Entonces, no es que haya un cambio significativo, no es que por trabajar con consultantes LGBTIQ+, voy a hacer cambios respecto del modelo, sino que lo que voy a hacer es incorporar los aportes, en este caso la psicoterapia afirmativa gay, que nos brinda todo ese soporte teórico para poder acompañar a este consultante en el motivo de consulta que sea, ¿sí? Entonces, principalmente lo que hacemos es eso. Uh-huh. Ya que estamos hablando de identidad, pues creo que es buena idea que hablemos de valores, ¿no? Antes has mencionado los protovalores y creo que es muy interesante que podamos desarrollar este concepto porque
me suena, o no me suena haberlo hablado en el podcast, ¿verdad, Ye? No. Así que, Gabriel, si nos los presentas, creo que va a ser muy interesante. Claro que sí. Bueno, como les contaba, es un concepto desarrollado principalmente, quien lo menciona es Lisa Coyne en un libro que es maravilloso, que se los recomiendo a todo terapeuta que trabaja con niños o adolescentes. Les recomiendo leer ese libro. Como gran parte de la bibliografía de ACT está en inglés, y ese libro, ese manual en realidad se llama ACT for Parenting, ¿sí? ACT para padres, en donde Lisa lo que hace es enseñarnos cómo poder introducir ACT o cómo poder utilizar ACT en el trabajo con padres y acompañar en el proceso de psicoterapia. Entonces, en el capítulo que habla de valores, ella menciona o refiere la idea de la existencia de protovalores. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que menciona es que no podemos todavía llegar a decir que un niño o que un adolescente tiene verdaderamente constituido su sistema de valores, sino que es un work in progress, eso, ¿no? Y es algo que vamos construyendo. Y hace referencia a la idea de protovalor en el sentido de que el niño y o adolescente lo que hace es ir incorporando los valores de sus cuidadores, o lo que destacan los cuidadores sobre en relación a los valores, y que progresivamente, en la medida en que va generando este proceso de autonomía, no nos olvidemos que la adolescencia básicamente es esa, digamos, el hito más importante de desarrollo es la construcción de autonomía, y en esa construcción de autonomía es que el sujeto va construyendo sus propios valores, que en definitiva lo que dice Lisa, y que coincido plenamente, es que la fruta no cae muy lejos del árbol, ¿no? En el sentido de que no es que va a construir un sistema de valores completamente ajeno y diferente al de sus cuidadores, porque de hecho la mayoría de los seres humanos no es que estamos muy lejos en cuanto a nuestros sistemas de valores, pero que en la culminación de la adolescencia es que podemos hablar ya de valores propios del sujeto y no de los protovalores. Bueno, pues sigo con esto porque a mí me interesa muchísimo el trabajo en valores, como algo lo que me ha ido obsesionando poco a poco. Y siempre nos preguntamos de qué manera se pueden imponer valores, ¿no? Sobre todo cuando incluso hablamos de espiritualidad, de religión, ideología, que pocas veces lo hablamos en este podcast, la profesión, los estudios, que es algo que se puede imponer. ¿Cómo trabajamos en una situación así, donde las preguntas a veces ni se pueden responder con claridad? Ok. Algo que me gusta mucho del modelo es el modo en el cual va introduciendo al joven o al adolescente en la idea de valores. Y en ese sentido, si uno revisa su primer libro, el primer manual del modelo de NAB, que por suerte está traducido al español ya, que junto con Seba Ortiz y Nicolás estuvimos trabajando en esa traducción, y el año pasado se publicó la traducción al español, que se llama El adolescente próspero. Ese es el libro tal vez más fuerte de todos los que existen del modelo de NAB, porque está no solo la explicación teórica, sino que hay muchos ejercicios. Y cuando llegamos al área de valores, algo que me gusta mucho del modelo, como les decía, es que ellos empiezan introduciendo el concepto, sobre todo con la idea de la elección. Digamos, ¿quién elige por uno? Y en ese sentido, ¿sí? En lugar de complejizarlo y irnos, recuerden que también estamos trabajando con adolescentes, en donde el pensamiento abstracto es, de vuelta, un work in progress. Entonces, cuanto más ya no podamos ser, mucho mejor. Y por lo tanto, las actividades que están vinculadas al trabajo con valores, principalmente hay una que me encanta, que se las cuento, se llama el juego de la vida. Es un tablero gigante en donde le decimos al adolescente que elija sin antes mostrárselo. Le decimos, bueno, elegí un número del 1 al 60, tres números del 1 al 64. Entonces elige al azar, 3 números. Después le mostramos el tablero. Y por ahí de repente eligió el 3, el 8 y el 20. Y uno dice, ir preso, estafar a tus amigos y ser millonario. Entonces dice, bueno, lo que yo no te conté es que esos números representan cómo vas a vivir tu vida de acá hasta tu último día de vida.
Y entonces se quedan mirándote, ¿no? Y de repente es, ¿y qué te parece eso? ¿Te gusta lo que el azar eligió por vos? ¿Te divierte? ¿Es lo que vos querías? ¿Te imaginás una vida viviendo de esta manera? Y es como, ¿te pasó de repente? Presta atención un poco y fíjate si de repente tú empezaste a mirar los otros números y empezaste a decir, wow, me hubiese gustado elegir el 33, que es amor y estar enamorado, o el 21, conocer el mundo, explorar el mundo. Entonces, ok, te doy una segunda chance ahora. Y ahora te dejo que seas vos quien elige esos números. ¿Cómo se siente ser vos el que elige la vida que querés vivir? ¿Qué diferencias hay entre el azar y tu propia elección? ¿Cómo te gustaría que tu vida se guíe de acá en adelante? ¿No? Y empezamos construyendo desde ese lugar, ¿sí? Desde el poder de la elección. Más que complejizarlo tanto con qué es un valor y para qué sirve y cómo se usa y qué es una meta y cómo lo confundimos con una meta. No. Y eso directamente ya empezamos, cuando trabajamos sobre la elección, automáticamente empezamos a hablar sobre el consejero. ¿Cuántas veces nuestro consejero nos lleva por un camino distinto al de nuestras elecciones verdaderas? Y cuántas veces hacemos cosas, o terminamos haciendo cosas, o terminamos escuchando acá adentro a ese consejero diciéndonos que hagamos cosas que tal vez son diametralmente opuestas a nuestras verdaderas elecciones. Entonces ahí ya automáticamente empezamos a trabajar sobre las otras clases funcionales. Pero principalmente todo lo que trabajamos dentro del área de valores está vinculado a esto, al poder de la elección. Uh-huh. Qué maravilla, ¿no? Porque había escuchado el trabajo con las tarjetas de valores, pero esto me parece súper lúdico y una forma muy rápida de conectar con un lenguaje y una forma, ¿no?, de estar en el mundo, ¿no? ¿Qué otras cosas utilizan en esa dirección? Porque me interesa mucho este proceso de trabajo con valores. Por ejemplo, hay una actividad que se llama, que es así, es identificar algo que de repente vos creas o que estés seguro de que al adolescente no le gusta, pero ni por casualidad. Por ejemplo, coleccionar monedas. Entonces le decís, contame, Jay, ¿qué te parece si de repente te pasara que a partir de hoy no pudieras nunca más coleccionar una moneda en tu vida? Aparte un adolescente que creo que, bueno, en Argentina casi ni existen las monedas al día de hoy, ¿no? Pero en España entiendo que sí. Pero digo, probablemente me digo, no sé. No, pero de verdad, decime cómo sería. Y aquí tenés que comprarte el papel, ¿no? Tenés que, como, actuación full. Y es como, pero de verdad, contame cómo sería un día que no puedas vivir un día sin juntar una moneda más. Y entonces seguir, ¿no? Como seguir en esa instancia. Hasta que de repente se empieces a notar ya que el adolescente te empieza a mirar como diciendo, ay, por Dios, qué tipo pesado, por favor. Como, ¿cuántas veces más me va a hablar de una moneda? Entonces, una vez que llega a esa instancia es, ok, imagínate entonces lo que es una vida en la que no puedas estar hablando de cosas que sean importantes para vos. Y que solamente estés haciendo cosas que tienen cero importancia. Que son como monedas, que la vida se base en coleccionar monedas. Sería bastante vacío, sería bastante aburrido, ¿no? Sí, he leído una diferenciación entre vitalidad y valores que a lo mejor en otros manuales no he leído. Yo creo que puede ser muy interesante que exploremos aquí, porque además me hace pensar muchas cosas. Así que cuéntanos qué es la vitalidad, qué son los valores, qué se diferencian. Bien. Acá yo siempre, cuando enseño esta diferenciación, por eso lo llaman valores y vitalidad, me parece importante, en realidad cuando enseño cualquier modelo, ¿no? Siempre creo que es muy importante entender el contexto en el que surgen los modelos. No es lo mismo cuando surge el psicoanálisis en la Viena aristocrática del modelo estructuralista de sistémica de Minuchin en el Bronx de Nueva York. El contexto influye mucho en la construcción de un modelo. En ese sentido, no tenemos que olvidarnos que Joseph Cherokee se dedica a investigar muchísimo sobre la psicología positiva, ¿sí? Y gran parte, si bien nosotros miramos y leemos y vemos que no mencionan que como base teórica del modelo se incluye la psicología positiva, conceptos de la psicología positiva están plantados en prácticamente todo el modelo donde lo busques.
Y en ese sentido ellos diferencian valores y vitalidad, porque hacen referencia a que los valores tienen que ver con algo en lo cual yo me quisiera comprometer o yo quisiera transformarme pensándolo en una distancia de futuro, ¿no? Yo quisiera convertirme en esta persona, mientras que la vitalidad hace referencia a algo que podés hacer en el presente, en el aquí y ahora, que te aporte vitalidad, valga la redundancia, que te aporte ese monto de energía en el cual vos sientas que está haciendo, que está valiendo la pena hacer lo que estás haciendo y lo que estás eligiendo hacer. Y hay una actividad muy bonita que es una práctica que puede empezar siendo como una especie de ejercicio de imaginería y que después lo podemos traducir a, por ejemplo, yo lo suelo usar mucho en la producción gráfica, como dibujar, que es hacer una diferencia entre Vitality-Land y Zombieland. Ellos lo llaman así, ¿no? Entonces, en donde Zombieland es como ir relatándole al consultante un día completamente gris, aburrido, donde te levantás, donde estás con los ojos medio dormidos, te tomas el café como diciendo, ay Dios, tengo que ir a trabajar, te subís al metro y vas y como todos los días igual, y esa monotonía que llega al punto de decir, por favor, ¿cuánto falta para el fin de semana? ¿Cuánto falta para las vacaciones? Dios mío. Y eso sería una representación de Zombieland, en donde tu vida es gris, básicamente, y monótona, ¿no? Y estás guiado por la rutina y por el deber, versus Vitality-Land, en donde justamente incorporás la vitalidad y es poder levantarte e incorporar muchos aspectos del observador, ¿no? Levantarte, poder notar el brillo del sol, cómo te pega en la cara, poder hacer una pausa para disfrutar un momento de la compañía de la persona que tenés enfrente y poder compartir un chiste o una conversación y después poder llegar al trabajo y tomarte un momento para conectar con la persona con la que vas a tener la sesión y disfrutar de ese minuto, de esa conversación que tuviste, o por ejemplo en este momento poder tener conciencia de la conversación que estamos teniendo nosotros tres y de poder disfrutar de estar en un podcast como Psicoflix, que es algo que me encanta la idea, y entonces también poder incorporar eso. Y la diferencia que mencionan ellos es que cuando uno puede hacer acciones que estén más de este lado de Vitality-Land, basadas en elecciones justamente, ellos comentan que la vida se puede vivir de otra manera, con más sentido y significado, ¿no? Entonces lo anclan bastante al presente, el concepto de vitalidad. Pensando en esto, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas, pensaba en casos donde la evitación es tan fuerte que le impide, ¿no? Muchas veces a la persona moverse hacia esa Vitality Land de la que hablabas. Sí. Y en todo esto aparece ese consejero, ¿no? Esa voz crítica que a veces pues, puede estar reforzada, ¿no? Por historias personales bastante complejas. ¿Cómo es el trabajo allí con difusión o observación cuando aparece esa voz crítica, ¿no? ¿Qué cosas se te ocurren con el trabajo con adolescentes? Bueno, ahí de vuelta, yo insisto, es una idea general, después lo que deberías de hacer es adaptarlo a los gustos propios de cada consultante, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, acá no se ve, pero por allá atrás tengo 4 o 5 varitas de Harry Potter, de esas que te dan en los parques de Disney, ¿no? Y entonces hay una actividad que es muy linda y es como decirte, ok, imagínate que de repente yo tengo esa varita y te toco y hago como un movimiento y hago todo el acting, ¿no? Puff, así, y te digo algún conjuro de esos de Harry Potter y de repente vamos a suponer que tenés un consejero super guay. Un consejero de esos que, nada, no te va a criticar nunca, no te va a alertar de nada, no te va a decir ninguna información negativa, solo te van a decir cosas maravillosas. Y de repente imagínate que estás llegando a la escuela y viene tu mejor amigo o tu mejor amiga y te dice, no sé, Jay, la verdad que lo que me dijiste ayer por WhatsApp fue extremadamente hiriente. Me dolió pero muchísimo el comentario que dijiste. Fue como ni prestaste atención, no entendías cómo me estaba sintiendo, no te importó nada. Entonces la invitación al paciente es, ¿qué crees que diría tu consejero? Probablemente lo que te diría es, es un exagerado, es como, siempre está haciendo un drama de todo, es como, nada, es él, nada.
vos no te preocupes. Llegás a la escuela, te sentás al salón, el profesor dice, la semana que viene tienen clase, tienen un examen de matemáticas, va a ser difícil, estudien mucho. ¿Qué crees que diría tu consejero? Está exagerando. Yo, estudiar. ¿Qué? Tenés todo cubierto, tranquilo. Y de repente, ¿cuáles son las consecuencias de tener un consejero extremadamente positivo? Entonces, lo primero que hacemos es normalizar al consejero. Normalizar que todos tenemos un consejero que puede ser muy crítico. Normalizar también que está al servicio de protegernos, de cuidarnos al menos, y de que nosotros nos tenemos que, en todo caso, poder transformar como en una especie de Google Translator del consejero. Tratar de entender qué es lo que el consejero nos está queriendo decir. Porque siempre es protegernos, en la mayoría de los casos. Ahora es entender de qué nos quiere proteger, para qué nos quiere proteger. Y después debilitarlo, si fuese necesario. ¿Y cómo hacemos? Bueno, fíjate que el primer paso es notar. Ser consciente de que existe y qué información nos está diciendo. Y acá viene la parte de la creatividad del terapeuta. Yo suelo decir que si no sos creativo, es difícil ser terapeuta infanto-juvenil. Entonces, por ejemplo, con algunos pacientes uso mucho el meme, que calculo que todos lo habremos visto alguna vez, el de Leonardo DiCaprio, que es como... que hace así, que es como que cada vez que aparece el consejero, incluso en sesión sería ideal, ¿no? Cuando aparece en el momento presente, de repente yo empiezo como... y automáticamente es como, pará, ¿qué hice ahora? ¿Qué? Y nos reímos, obviamente, del caso, y después empezamos a reflexionar sobre qué pasó ahí, qué información te estuvo diciendo el consejero, pasémoslo por el Google Translator, qué quiso decirte y qué elegís hacer vos. De esa manera lo vamos trabajando. Es que guay escucharte toda esa creatividad que traes también, que se muestra en cómo cuentas las cosas y los procesos que vas trabajando, esas clases funcionales. Uh-huh. Y Gabriel, estamos llegando casi al término final del episodio. No me gustaría que termináramos sin comentar posibles libros. Has mencionado 2 o 3 a lo largo del episodio, libros, recomendaciones de recursos que podríamos encontrar para seguir conociendo y profundizando en el modelo. Claro que sí. Mira, en principio una cosa que les puedo recomendar es el sitio web del modelo de NAB, que se llama DNAB International. Ahí tienen una sección que se dice recursos y está llenos de recursos. Funciona como una especie de comunidad en donde los terapeutas van compartiendo estrategias de trabajo desde el modelo de NAB para niños, para adolescentes, para trabajar con familias, en grupo, de manera individual. Tienen meditaciones también. O sea, hay muchos recursos. Está en inglés, pero hay muchos recursos que con un poco de inteligencia artificial todo se resuelve y se traduce. Es verdad. Así que eso ya creo que no es tan obstáculo hoy en día. Así que en primer lugar, eso gratuito. Vale. En segundo lugar, la bibliografía. Tenemos en español ya El Adolescente Próspero, que como les conté es el manual más importante del modelo, donde está explicado todo el modelo. Después hay 2 libros más publicados. Uno se llama Your Life, Your Way, ¿sí? Tu vida a tu manera, que es como una especie de fichas de trabajo, ¿sí? En donde se aplica el modelo de NAB, en donde tenés la presentación de los personajes, en donde hay actividades para realizar. Algunas de las que mencioné hoy están allí en alguna de esos libros, pero hay muchísimas. Your Life, Your Way es muy lindo libro. Y después en 2021 se publicó la adaptación a población adulta, ¿sí? Ese libro se llama What Makes You Stronger, lo que te hace más fuerte, y básicamente es el mismo modelo, se le incorporan algunos conceptos básicos respecto de, hacen más hincapié. Es otra cosa que incorporan mucho en el área del observador es componentes de la teoría polivagal, y en ese sentido sí hacen como todo un poquito más de explicación respecto de lo que es la teoría polivagal, como los distintos niveles, cómo es que reaccionamos ante un estado de lucha o huida, un estado de conexión social, un estado de movilización, y no hay tantos ejercicios, pero sí es más como para casi que de autoayuda, ¿no? Como de
autolectura. Y igualmente es un lindo libro como para sacar información y poder como utilizarlo en la práctica. Muy bien, pues los dejaremos todos enlazados debajo de este episodio para que la gente lo tenga en clic, y siempre pues también nos gusta compartir tus redes sociales por si hay gente que se ha quedado con preguntas. Yo me he quedado con muchas preguntas más todavía y Darío seguro que también, sí. Pero por si te quieren contactar, quieren ver tu trabajo, conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, principalmente pueden hacerlo a través de mi red social. Tengo una cuenta de Instagram donde suelo divulgar información vinculada a las terapias contextuales, que es @dr.gabrielgenice. Y allí suelo estar como bastante activo, así que seguro que ahí podemos conversar y seguir la conversación. Muy bien, pues dejaremos también el enlace a tu Instagram para que te tengan ahí un clic y puedan contactar contigo y que te puedan decir lo maravilloso que ha sido el episodio. Y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a toda la comunidad de Psicoflix. Muchas gracias. Y vosotros no vayáis muy lejos, porque la semana que viene se estrena el episodio 300, Darío, que fue muy especial. Ya está editado, está en la cocina ese episodio. Y nada, esperamos que lo disfrutéis tanto como el de hoy. Seguiremos haciendo episodios y bueno, hasta el 600 o 900 o 1200 o los que toquen por delante. Hasta que la vida dé. Pero daros las gracias por estar aquí hoy. Gracias, Gabriel, también a ti hoy. Y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.